buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas para este foro, Las religiones en la arena política, movimientos evangélicos en América Latina. Saludo a quienes nos acompañan el día de hoy aquí y también a quienes nos acompañan vía remota a través de la TV Jurídicas, y también a quien en fechas posteriores puedan tener acceso a los videos que serán producto de esta actividad académica. Yo solamente, como director del instituto, diré algunas cosas muy puntuales de lo que desde la perspectiva institucional motivan que, en alianza con la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, que coordina la doctora Mariana Molina Fuentes, a quien le agradezco tener esta iniciativa y haber llevado a cabo la organización de esta actividad académica, pues los motivos que nos llevan a nosotros a acompañar esta iniciativa. La Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de nuestra universidad es una iniciativa académica que nace en el año 2012. Yo tuve el honor de dirigirla durante los primeros años de su creación y que tiene como finalidad colocar en el centro de la actividad universitaria una reflexión en torno a los temas y dilemas vinculados con el Estado laico, con la laicidad, como problema teórico, pero también como problema práctico. Desde entonces, la cátedra ha seguido muy de cerca las vicisitudes y las coyunturas políticas y sociales vinculadas con el fenómeno religioso en México y en América Latina, siempre desde la perspectiva no solo del derecho, sino también de la arena de las decisiones colectivas, de las decisiones públicas en general. Ha sido una iniciativa que además ha tenido una productividad académica notable en sus años de existencia, bajo la coordinación del De la Voz, después de Pauline Capdeville y ahora de Mariana Molina. Su producción editorial y el impacto de su trabajo ha sido muy relevante, pero además ha tenido también una serie de seminarios permanentes y seminarios internacionales como los que hoy nos convocan. Cuando Mariana Molina me planteó la iniciativa de llevar a cabo un foro que pensara el tema de los movimientos evangélicos en América Latina hoy, me pareció por demás pertinente y por demás necesario. No solamente porque es un fenómeno que de muchas maneras interpela las concepciones de la laicidad tradicionales, sino porque en México en concreto ha habido una transformación relevante en esa materia. Yo pienso comparativamente en este periodo de tiempo, que es breve, son apenas 7 años, digamos, y ha cambiado mucho, no me dejarán mentir los expertos en el tema. Cuando esta cátedra surge, el actor religioso, que sigue siendo enormemente relevante en México, pero prácticamente hegemónico, con el cual, digamos, se dialogaba o se conflictuaba el tema de la laicidad, era la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, una Iglesia Católica además muy actuante, de manera muy pública, lo sigue haciendo, pero de manera muy abierta, de manera muy confrontativa y de manera muy insistente en incidir en la agenda político-institucional. Con el paso de los años, ese fenómeno se ha venido transformando, porque desde el punto de vista, digamos, sociológico propiamente hablando, ha habido un surgimiento y un fortalecimiento y una amplificación del fenómeno de los movimientos evangélicos, y porque estos movimientos evangélicos han ido también ganando cada vez más espacios de deliberación público-política. Y esto es interesante, máxime, porque el gobierno actual es un gobierno que con quien tiene mayor interlocución, mayor diálogo e incluso con quien tiene una alianza estratégica en algunos ámbitos por demás cuestionables desde mi punto de vista, es precisamente con los movimientos evangélicos. Y si miramos hoy lo que ha sucedido, no es que la Iglesia Católica haya perdido poder ni presencia, pero sí ha perdido foro. Ha perdido foro en el debate público, probablemente por una estrategia o probablemente porque las situaciones, o lo sabrán ustedes, que son quienes nos ayudarán a pensar en estos días y son expertos en la materia, pero hay un cambio de estrategias. Sin embargo, y con esto concluyo, los temas de siempre siguen siendo temas en los cuales las voces religiosas confluyen. Todo el tema que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, todo el tema que tiene que ver con familia, matrimonio, matrimonio igualitario y demás. Todas esas agendas siguen siendo agendas en las cuales los esfuerzos de los distintos actores religiosos y sociales vinculados con las religiones suman fuerzas, suman esfuerzos y confluyen en sus energías con pues las consabidas resistencias y obstáculos a la ampliación de las garantías de los derechos de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual y en general de las personas en México. Pongo un ejemplo
muy actual, muy relevante, que esperemos que sea remontado, pero que creo que es muy sintomático. Hace algunas semanas celebramos, quienes creemos que el derecho a interrumpir un embarazo es eso, un derecho, que en el estado de Oaxaca se aprobara una reforma al Código Penal con el que se despenaliza el aborto en Oaxaca, que sería la segunda entidad en el país en 7 años, apenas Ciudad de México, y 7 años después Oaxaca. Todavía esa reforma no ha sido publicada y no ha sido todavía promulgada. El gobernador la tiene en su escritorio. Y como sabemos, mientras no se publique y no se promulgue, no es ley, ¿no? Y ese veto hasta ahora del Ejecutivo, se sabe, tiene que ver con una influencia muy poderosa, ahí sí, de la Iglesia Católica en el Estado. Es decir, es ahí el obispado en Oaxaca, que es muy poderoso, el que tiene el día de hoy frenada, digamos, la publicación de esta ley. No sabemos qué va a pasar. Lo hicieron lo mismo con matrimonio igualitario y al cabo de un mes después de lo que lo debió haber hecho, terminó publicándola. Esperemos que en este caso suceda lo mismo, pero bueno, lo que parece una victoria, pues es una victoria relativa y además hay que advertir que lo que se gana, si se gana, es la modificación al Código Penal, pero esa modificación solo será efectiva si se realizan las políticas públicas a cargo de la administración pública, del gobierno del Estado, necesarias a garantizar que ese derecho sea un derecho que se puede ejercer en el Estado. Entonces, todavía es una batalla parcial, porque todavía hay una resistencia, porque lo que sigue es asignación presupuestal y es garantías en el servicio de salud, y es que la despenalización no solo sea normativa ni simbólica, sino que trascienda el ámbito de lo que debe ser el ejercicio de un derecho en el ámbito de salud. Bueno, ahí la variable religiosa sigue jugando un papel muy importante. Así que bueno, me parece que es por demás pertinente un foro de esta naturaleza. Yo de nueva cuenta felicito, agradezco a Mariana Molina por haberle propuesto al instituto. La cátedra es de la universidad, pero tiene su sede aquí, y habernos propuesto que acogiéramos esta actividad que hacemos con mucho gusto, y el mérito de la organización es de Mariana y de su equipo de trabajo. Así que muchas gracias. A mí solo me toca esto, darles a todas y a todos la bienvenida, y le doy la palabra a Mariana para sus palabras de inauguración, y con esto pasaríamos ahora sí al inicio del foro. Pues muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras y por esta introducción que creo que ha sido muy esclarecedora respecto de la importancia que adquieren estos foros. En nombre del equipo de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, quiero darles a todas y todos la más cordial bienvenida, agradecer también por su interés por estar aquí, tratando un tema que, como ya señalaba Pedro hace un momento, no solamente es relevante académicamente, sino que es relevante por todas las implicaciones políticas y sociales que pudiera tener. En México estamos muy acostumbrados a pensar en la laicidad como una separación muy tajante entre una iglesia hegemónica y un Estado autónomo. Sin embargo, esto obedece sobre todo a las condiciones históricas en las que se originó este régimen de laicidad. Hoy en día me parece que habría que repensar en ese régimen de laicidad a la luz de varias características, muchas de las cuales ya ha referido el doctor Salazar hace un momento. La primera de ellas es que la sociedad mexicana se ha vuelto mucho más plural que cuando se originó el régimen de laicidad, lo cual implica, por supuesto, que se requiere de pensar en el concepto de laicidad como algo que va mucho más allá de la simple y llana separación entre Estado e Iglesia, empezando porque ahora son iglesias en plural y ya no en singular. También en los modos de vida, por ejemplo, la visibilidad de la diversidad sexual, la diversidad de la multiplicidad en los núcleos familiares, todo este tipo de cosas, como mencionaba Pedro hace ya un momento, van estrictamente relacionadas con la religiosidad. Y esto es, no porque tener una religión sea malo, por supuesto, sino porque las religiones son ante todo sistemas de creencias que se traducen luego en prácticas sociales y posiblemente en prácticas políticas, de modo tal que esta división un tanto artificial entre el espacio público y el espacio privado, a partir del cual se suponía que las creencias religiosas tendrían que restringirse específica y exclusivamente al ámbito privado,
vemos en la realidad empírica que eso no es tan así, ¿no? Entonces, me parece que esto nos obliga a repensar en el concepto de laicidad, pero sobre todo en la manera de hacerlo operativo en la cotidianidad, ¿no? La manera de que se traduzca en reglas específicas, en procedimientos específicos que hagan de la laicidad algo más que la separación entre Estado e iglesias y que efectivamente faciliten la convivencia entre personas que somos cada vez más diversas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Tenemos 2 días de mucho trabajo con especialistas tanto nacionales como internacionales y nos vemos en unos minutos más. Muchas gracias. Seguiremos con la presentación del libro que pueden ver aquí, Evangélicos y Poder en América Latina. Para ello contamos con la presencia de 2 grandes especialistas, pero además amigos también, si me lo permiten. Entonces, agradecerles antes que otra cosa su presencia. Contamos hoy con la intervención de Carlos Garma. Él es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus líneas de investigación se encuentran espiritualismo, pentecostalismo, nativismo, etnicidad y afiliación religiosa y desarrollo de la religión en el centro del país. Es autor de diversas obras, entre las que se encuentran Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla, México, y también Buscando el Espíritu, Pentecostalismo en Iztapalapa y la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular, nivel C, en el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Y contamos también con la presencia de Ariel Corpus. Él es licenciado en Ciencias Históricas y maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha publicado en libros colectivos, revistas académicas y de difusión, artículos como Jóvenes y Religión en América Latina, un debate necesario, y Cómo nuestros padres han creído, Jóvenes evangélicos y desafiliación eclesial en México, entre otros. Ha organizado también diversas mesas de trabajo en congresos especializados, como el encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México desde el 2010. Actualmente es candidato a doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Ariel, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, gracias a todas y todos ustedes por compartir este espacio. El libro del que hablaremos hoy es muy relevante por la coyuntura política en la que nos encontramos actualmente en América Latina y, sin embargo, también nos ayuda a comprender este proceso y a tirar algunos mitos que hay en torno al fenómeno de los evangélicos en la arena política en América Latina. Digo esto porque me parece que, sobre todo en México, suele tenerse la impresión de que este fenómeno es muy nuevo. Sin embargo, eso no es así, es un fenómeno que viene ya arrastrándose desde hace muchas décadas, especialmente en América Central y en algunos países de Sudamérica, e incluso en México, aunque la visibilidad que ha adquirido es bastante reciente, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar, por favor, con Ariel. Adelante, por favor. Gracias, Mariana. Gracias a todos también por su presencia. Voy a separar mi intervención en 2 momentos. Una, voy a platicarles un poquito la importancia del libro y 2, voy a permitir leer un textito que ayer escribí porque si no lo escribo me pierdo bastante, ¿no? Me parece que en sí el libro sí está respondiendo a una necesidad desde hace un tiempo de entender quiénes son los evangélicos y qué están haciendo, ¿no? En esta intención, lo que hacen los editores, los coordinadores, y con la búsqueda también de los autores que van recopilando la experiencia en 10 países sobre lo que pasa en términos políticos con los evangélicos, nos da en sí ya una obra muy necesaria en el debate en América Latina, ¿no? Y digo muy necesaria porque pareciera ser que este debate y la intención de los evangélicos en el ámbito político se había estancado, sobre todo en el ámbito periodístico, ¿no? Y no muchas veces con la comprensión necesaria que requiere el propio fenómeno, ¿no? Es decir, pareciera ser o se empezó a vislumbrar
la construcción del objeto con un gran temor, pero también con un gran desconocimiento sobre el tema, ¿no? Y hay que decirlo también como son las cosas, ¿no? De pronto empezaron a surgir muchas plumas expertas en el tema, pero que en realidad desconocían parte o gran parte del mundo evangélico, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la irrupción evangélica como algo novedoso, se pasa de tajo pues una serie de trabajos que se han hecho y se han construido desde la propia historia, desde la propia antropología, y que ayudan a sumar al debate en esta construcción del objeto mismo evangélico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro empieza a responder a estas inquietudes y retoma experiencias de 10 países para poder decir qué es lo que está pasando en esta relación que de por sí ya resulta conflictiva para países que tienen en alto estima el proceso de laicidad y la secularización, ¿no? Que también, dicho sea de paso, se nos ha venido como otra tarea importante de repensar estas categorías, estos conceptos que habían estado muy asentados en la sociología y en la antropología, pero que la realidad ha rebasado completamente, ¿no? Entonces, de esta manera, las experiencias y los temas que están tocando a través de los propios casos de América Latina nos ayuda a entender, ahora sí con las voces internas, con la gente que conoce la experiencia interna, pues saber qué está pasando en estos países, ¿no? De qué manera los evangélicos o algunos grupos evangélicos han ido negociando, han ido construyendo una agenda política, han ido trabajando este tema, han ido construyéndose cada vez más como un elemento importante de observación, tanto para los que nos dedicamos a estudiar el tema, pero también de interés para aquellos grupos políticos que han tejido con ellos redes y acuerdos a nivel regional o local, ¿no? Ahora sí quisiera compartirles este pequeño texto que escribí. Cuidado, ahí vienen los evangélicos. Como anuncio de primera plana, la llamada irrupción evangélica en América Latina, situado en el contexto de la política, ha devenido en un interés por analizar la presencia de este conglomerado religioso. Sus interpretaciones son diversas. En el ámbito del periodismo hay una línea editorial muy tenue que los observa con temor, reviviendo así la vieja teoría de la conspiración. Una parte del sector académico desempolva conceptos vetustos para analizar lo novedoso, sin considerar la historización de estos grupos e incluso del fenómeno que se busca atender. El interés por los evangélicos hoy en día ha sobrepasado incluso la atención brindada en el 5º centenario de apenas 2 años atrás. Será, seguramente, porque ahora no se conformaron con el espacio que la modernidad le había asignado, la del ámbito de lo privado, y se atrevieron a dar el salto hacia lo público, propiciando así una traición a la secularización que pensábamos décadas atrás se iría presentando gradualmente. Parafraseando a Gilles Kepel, Dios aún tenía una revancha pendiente. De buen modo, Evangélicos y Poder en América Latina, coordinado por José Luis Pérez Guadalupe y Sebastián Gunderberger, obedece a 3 inquietudes que atraviesan este texto y que se pueden ver a lo largo de las lecturas de cada uno de los países, ¿no? ¿Quiénes son los evangélicos? Porque no sé si fue una encomienda, ya Carlos nos platicará, pero parte es historizar la presencia de los evangélicos en América Latina. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los movimientos que los gestaron? Y aquí trata de romper con esta tipología en la cual se entiende a los pentecostales diferenciados de los grupos históricos, ¿no? Eso está muy a debate también, ¿no? ¿Quiénes son? La primera. La segunda, ¿qué diantres hacen metidos en la política, ¿no? ¿De qué manera han ido negociando? ¿De qué manera? ¿Cuál es su propuesta social? ¿Cuál es su modus operandi? Y en tercer lugar, ¿a dónde pretenden llegar? Si bien estas preguntas son transversales a lo largo del texto, quiero remitirme, en primer lugar, a los aportes que observo en el libro, y en segundo lugar, a unas tareas pendientes por realizar. De ambos señalaré solo algunos, ¿no? Luego resulta que es más fácil cuestionar que observar las virtudes de un buen libro, ¿no? Me parece uno de los primeros aportes a recalcar es que el texto nos permite contar con una mirada panorámica sobre lo que algunos han denominado la patria grande, América Latina, al abordar 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú.
y en cuyos capítulos describen las particularidades de cada fenómeno. Esta mirada interna de quienes escriben es sumamente útil y necesaria a efecto de evitar extrapolar los casos de un país a otro, así como abstenerse de brindar explicaciones generalizadas, que era algo muy latente, ¿no? Siempre se hablaba, o incluso uno mismo, ¿no? Se ve tentado a hablar sobre los evangélicos y expandir su propio estudio hacia lo que pasa en otras partes de América Latina, ¿no? Pues algo importante que ese libro nos sitúa en los contextos locales y nos dice que no siempre se puede hacer esto. A pesar de que hay unas similitudes, hay diferencias en la historia, en el modo en que han trabajado los grupos evangélicos, en el modo en que se ha construido el propio escenario para su llamada irrupción. Devenido de ello, se puede entender los procesos locales que han posibilitado tal irrupción, el modo en que han tejido sus redes y la perspectiva social de aceptación o de no aceptación por parte del resto de la ciudadanía. Un segundo elemento que había sido discutido es lo referente al voto evangélico, que en el caso del Brasil, con algunos asegúnes, tal tesis no se cumple, y que esto era parte justamente de los temores de determinados espacios u ámbitos críticos que reviraban esa misma teoría conspiracionista. Hermano no vota necesariamente por hermano. Es decir, no hay tal voto evangélico con el cual se intentaron construir las plataformas electorales de partidos políticos, como el propio PES, que pretendieron hacer del voto gremial su bastión político. En los diversos capítulos se explica cómo votan los evangélicos, dirigidos, en algunos casos, por intereses más generalizados que por una relación de parentesco simbólico, ¿no? Esta famosa tesis, ¿no? Reitero, hermano vota por hermano, no siempre se cumple. Y no se cumple porque al fin de cuentas pareciera ser que cuando se habla de evangélicos también se refiere solo a las instituciones, y voy a referir un poquito más adelante de ello, olvidando o pasando por alto la perspectiva de los creyentes. O bien, como un respaldo evangélico como plataforma de proyección ideológica que se comparte incluso con aquellos que no pertenecen a ese espacio religioso. Incluso dentro de las personas que dicen no tener religión, también subyacen intereses de un determinado tipo de orden social. También son esas personas las que les interesa o que no les interesa que se apruebe el voto igualitario. Son aquellas personas que también dicen no tener religión, que tienen una conducta moral, una perspectiva moral que les permite tener un orden social simbólico dentro de su propia vida cotidiana. Un tercer elemento que se sitúa en la gran mayoría de los trabajos es la historización del fenómeno y por lo tanto de los propios grupos tratados. Es decir, como he indicado en otros espacios, resulta necesario entender que si bien la mayoría de los evangélicos que se involucran o que se han involucrado en la política remiten a los pentecostales, estos también son parte de una tradición donde se incluyen los protestantes históricos que también han construido sus propios modos de lidiar con lo político a lo largo de la historia. Además, esta perspectiva histórica no solo ubica a los evangélicos en un proceso de mayor amplitud cronológica, también permite entender los contextos donde se han ido construyendo distintas participaciones y entendimientos con el poder en turno, lo que será importante para explicar la participación heterogénea y dentro de ellos, de los grupos evangélicos, los distintos modos de acción y de articulación que tiene cada iglesia. Y es que el contexto social del cual se emerge no se puede desligar de lo religioso, ya que en sus formas institucionalizadas, es decir, en las iglesias, han ido adaptándose y posicionándose también según el tipo de capital social o político adquirido, ¿no? Y entonces tenemos iglesias que son muy disímiles entre sí, movimientos muy tal vez pentecostalizados, que tienen capital económico con el cual pueden jugarle a la mesa en el tablero, ¿no? O un capital cultural más amplio, como grupos tal vez históricos, presbiterianos, por ejemplo, que también tienen una fuerte oleada, digámoslo de esta manera, conservadora, que les interesa pugnar en determinados espacios de la lucha política, ¿no? De igual manera, esto nos vincula a un problema que en el texto pareciera ser que atraviesa las distintas experiencias y que se ha ido apuntando en los estudios sobre el fenómeno religioso. Me refiero, como cuarto elemento, a la crisis de la confianza institucional, misma que se sugiere
puede explicar por un lado la inestabilidad de una ideología política clara y por otro la propuesta religiosa que garantiza un orden social que se aprovecha de estas áreas de oportunidad. Algo es cierto, y es que a pesar de que en gran parte de América Latina emergió el Estado-nación bajo un régimen ideológico liberal, la madurez de la democracia ha sido rebasada por los gobiernos militares de las dictaduras o por instituciones que arraigadas en un presidencialismo cuasi absoluta. Esta dictadura perfecta que hablaba y que criticaba Vargas Llosa en frente de Octavio Paz, ¿no? Frente a ello, y en un momento en que se prioriza el juego democrático, los evangélicos han decidido poner sus cartas sobre la mesa a efecto de proponer su visión de sociedad. Y esto es importante ya que se nos olvida que como religión, los evangélicos, los cristianos, tienen una estructura de cómo debe de funcionar el mundo. Hay un orden social ahí, ¿no? Y ese orden social hay que entenderlo también que está pugnando o está peleando con el orden social de una ideología política, al fin de cuentas, de un proyecto de nación. Tenemos entonces una pugna aquí por un espacio, o por un espacio público, pero sobre todo frente a un Estado que ha sido rebasado en muchos ámbitos. En quinto lugar, y no por ello de menor importancia, me parece muy pertinente que el texto introductorio del libro conceptualice, con base en los casos explicados, las formas de acción de los evangélicos. Podemos estar de acuerdo o no con las categorías de Pérez Guadalupe, pero sin duda me parece que es un gran esfuerzo sistematizador que ayuda a entender el fenómeno. Los modelos, Partido Evangélico, Frente Evangélico y Facción Evangélica, así como otros, como Político Evangélico y Evangélico Político, construidos a modo de tipos ideales, ya nos dan herramientas para empezar a tratar puentes de explicación a lo largo del continente. Esta introducción es muy buena, empieza a sistematizar la información que van recopilando de otros países y construye tipos ideales para poder ir entendiendo el modo en que articulan, negocian y accionan y que accionan en política los evangélicos. Ahora bien, también busco señalar algunas consideraciones que son importantes hacer notar al texto. No solo me da la impresión, sino que estoy convencido que la mayoría de los textos buscan explicar la relación entre religión evangélica y política, tienen ya sus zonas bien delimitadas desde donde se realiza la explicación. En el texto hay una perspectiva institucional, es decir, cuando se habla de los evangélicos, se habla de iglesias, instituciones y partidos políticos, y liderazgo sobre todo. Pero esta perspectiva se aleja de las experiencias individualizadas que se pueden rastrear bajo una perspectiva del creyente. En todo el libro, y eso es algo que hay que también señalarlo, no están las voces de los creyentes evangélicos como tal. No está esa experiencia política que se construye desde las iglesias, desde los espacios más íntimos del ámbito del creyente, ¿no? Falta aquí aterrizar en estudios etnográficos coyunturales para entender cómo el creyente evangélico de pie construye su noción de lo político, de qué manera en sus servicios religiosos, cultos de hogar, veladas de oración, cultos familiares, clases dominicales, veladas de alabanza, etcétera, están construyendo una ciudadanía que responde o no a los intereses institucionales. En segundo lugar, en alguno de los textos no se resisten a entender estas formas de participación bajo motes conceptuales ya cuestionados líneas más arriba. Se habla de la línea conservadora y fundamentalista y se le asignan prefijos, neos, para referir al fenómeno, sin buscar constituir con evidencia de campo otros conceptos que den cuenta de la relación política-religión. En esto, me parece que es un error analítico que muchos hemos compartido, nadie nos salvamos, en algún momento. Al referir a los neoconservadurismos, neofundamentalismos, dejamos de lado la complejidad de un fenómeno que requiere otras formas de conceptualización que no caigan en esta divergencia semántica, sino que puedan generar conceptos operables y operabilizables en campo y que brinden avances en el proceso explicativo. Aunque no todos los textos nos hablan de neoconservadores, de neofundamentalistas, algunos sí caen en la tentación, ¿no? Que me parece lo que está haciendo es reducir el fenómeno que estamos viviendo y que se ha vuelto muy sencillo usarlo
y fácil usarlo porque resuelve muchas cosas, ¿no? Ya se habla de fundamentalistas, conservadores, pero también es porque falta trabajar la parte concreta del campo, ¿no? La parte que da la riqueza etnográfica y a partir de la cual se puede ir construyendo categorías analíticas y conceptos todavía más ricos, ¿no? En tercer lugar, aunque los tipos ideales son importantes para comprender los modos de operar en las distintas latitudes, estos se configuran a partir de la participación política que responde en gran medida a los tiempos coyunturales. Y eso hay que entenderlo. Muchas de las encuestas incluso caen en este aspecto que hay que debatir, ¿no? O sea, se hacen en momentos coyunturales, se hacen en espacios o en tiempos donde hay una avidez y un calor político que puede de alguna manera cambiar la opinión de la pregunta, ¿no? Ello está bien, pero sería importante ampliarla hacia otros ejercicios de ciudadanía en los cuales también pueden articular su concepción religiosa con los problemas sociales. Finalmente, quisiera recalcar que a diferencia de otros grupos religiosos estamos frente a una minoría activa, como lo señaló Bastián, que pese a su atomización, históricamente han capitalizado sus recursos para movilizar y articular en 3 dimensiones o campos: el propiamente eclesial, ahí hay una competencia fuerte por los bienes simbólicos de salvación; lo social, porque no solamente tienen una religión dentro de los templos, sino tienen una proyección social y de un orden que entienden lo que están tratando de construir; y desde luego lo político, ¿no? En esta brecha que se abre frente a la crisis o estas crisis institucionales. Capacidad que no todo movimiento social puede hacer, y nos guste o no, buscan cobrar relevancia en la toma de decisiones sobre el tipo de sociedad que se pretenda construir. Y como ya eran las 2:30 de la noche, ya no pude escribir más. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Creo que has dado cuenta de los puntos más relevantes del libro, no solamente de su estructura, sino además de todas las cosas o las reflexiones académicas a las que nos lleva. Y con eso me refiero a que no solamente es un ejercicio en el cual se sistematiza la información por países, sino que además nos obliga, y en esto coincido contigo, a pensar en que, lo mencionábamos hace un momento, en que la religiosidad no es solamente un conjunto de creencias o un conjunto de prácticas rituales, digamos, que se celebran en el ámbito más íntimo de la esfera privada, sino que además implican todo un marco de referencia para comprender la realidad social y la realidad política. Y entonces, en ese sentido, estudiar a estos grupos religiosos que han crecido de manera muy evidente en las últimas décadas en América Latina, nos permite también comprender cuál es su noción sobre el orden público y cómo están no solo entendiéndolo, sino cómo están actuando en este orden. Coincido también contigo en que para comprender este fenómeno habría que tratar de dilucidar cuáles son los objetivos de estos grupos evangélicos en los 3 campos que mencionabas: el eclesial, la lucha por las almas, digamos, pero también el social y el político, que no es una lucha por las almas, sino una lucha por la agenda política y por las normas a partir de las cuales se construye el orden social. Coincido también contigo, y es algo en lo que me gustaría profundizar, de ser posible, en un momento más, en la necesidad de hacer trabajo de campo y no solo trabajo de gabinete, en la medida en que eso nos permitirá aprender mejor nuestro objeto de estudio y, por lo tanto, generar nuevos conceptos o nuevas teorías que nos permitan entenderlo más allá de los neos, ¿no? Tratando justo de aprender la complejidad de estos nuevos procesos y fenómenos. Entonces, muchas gracias, y ahora le damos la palabra a Carlos Gama, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer muchísimo a Mariana por esta invitación tan amable y tan pertinente para presentar el libro con ustedes. Yo soy el autor del capítulo sobre México, que se llama México, los nuevos caminos de los creyentes, transformaciones de las posiciones políticas de las iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales.
y les voy a platicar más o menos cómo se organizó el libro, cómo fue el proceso que se hizo en la edición, algunos chismes internos, y les voy a exponer muy brevemente mi capítulo, que una cosa que es muy interesante, como mencionaba hace ratito en conversaciones con colegas, el artículo que yo escribí, que es sobre todo sobre el partido Encuentro Social, ya es histórico. Y apenas este libro vio a luz principios de este año, y cuando yo lo estuve escribiendo, estaba todo esto bastante actual, y ahorita ya estamos en otra coyuntura. Pero el panorama cambia con tanta rapidez que nos exige estar todos actualizados y continuamente viendo elementos novedosos y interpretándolos con toda la prontitud y la rapidez que podemos, porque como bien mencionó Ariel, algo que podemos ver del libro es la importancia de un análisis desde el punto de vista de las ciencias sociales, de quienes tenemos experiencia en el campo, conocemos a las distintas instituciones, conocemos muchas veces personalmente a los actores, y en cambio uno ve muchas referencias totalmente periodísticas que se basan en estereotipos, y luego a veces incluso, lamentablemente, autores académicos que se basan en los datos que les dan periodistas sin poder distinguir entre lo que es verídico y lo que no es verídico. Entre todo esto hay mucho fake news, y bueno, tengo una observación muy interesante sobre esta cuestión de cuáles datos son aceptables y cuáles no. Todo comienza, como pasa ahora mucho en la actualidad, con un correo electrónico que me manda Sebastián Grundeberger del Instituto de Estudios Sociales Cristianos, en que me invita a participar en un volumen sobre América Latina, en donde él señala que como reconocido experto en las agrupaciones evangélicas de México, que yo hiciera un artículo sobre la participación política de los evangélicos en México. Y tenía algunos lineamientos que nos mandaron, ¿no? Teníamos que tener una parte histórica, teníamos que aclarar nuestros conceptos teóricos, teníamos que señalar qué entendíamos por evangélico, por protestante, por pentecostal y por neopentecostal. Y unas conclusiones. Y se supone que el trabajo de edición lo iba a hacer Grundeberger, y iba a haber una introducción general que iba a hacer José Luis Pérez Guadalupe. La composición del libro fue bastante ecléctica. Bueno, para empezar, ¿qué es el Instituto de Estudios Sociales Cristianos y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung? Es una asociación social cristiana alemana, aunque ecuménica, con un cierto predominio de un pensamiento social católico. Y eso lo averigüé después, después de haber aceptado, ¿no? Bueno, y caray, ¿quiénes son estos tipos, no? Había ciertos recursos, porque consiguieron, como dice bien Ariel, 10 países de América Latina. La única que les faltó fue Cuba, y eso porque todavía yo creo que hay cierto temor hacia hacer trabajo en Cuba y provocar la irritación de los fondos de Estados Unidos, ¿no? Pero fue una selección muy pertinente. No conocimos los otros textos hasta que ya estaban listos. Hubo una presentación en Lima, al cual yo por motivos de salud no pude asistir. Yo estaba algo escéptico y dije, bueno, vamos
mandarlo, pero seguramente nunca voy a ver el producto final. Eso pasa muchas veces cuando uno publica en América Latina, tarda uno 3 o 4 años en recibir el producto final. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que después de una huelga interminable de 3 meses, voy llegando y hay una cajota. Me dicen, bueno, pues es para ti, me dice la secretaria, ¿no? Es para ti, a ver qué es. Y no, y si ya eran los libros y sí habían llegado. Como tal, además, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo escogieron a los especialistas? Porque algunos candidatos obvios no estaban. De antropólogos estamos Claudia Darri de Guatemala, y estoy yo. Hay sociólogos como Hilario Winarzik y uno de los peruanos, porque hay 3 peruanos que participan. Hubo una fuerte presencia de especialistas en ciencias políticas, un teólogo y un demógrafo. O sea, una forma bastante, o sea, que era interesante, porque si a mí me lo hubieran pedido, yo hubiera escogido puros antropólogos y sociólogos. Y fue interesante el que hayan escogido a veces personas que no venían o que no eran para nosotros hubieran sido la opción inmediata, ¿no? Por ejemplo, en Chile no está Miguel Mancilla, sino está alguien que trabaja para la fundación, que hace un trabajo interesante. Me hubiera gustado más que estuviera Miguel Mancilla, pero en parte está bien poner esta heterogeneidad, porque si no siempre somos los mismos, ¿no? Y era interesante. Y a veces algunos de los colegas tenían observaciones interesantes que a uno no se le hubieran ocurrido, ¿no? Por ejemplo, la cuestión demográfica. Los demógrafos sí señalaron claramente que los países donde los partidos evangélicos habían sido más exitosos tenían un porcentaje de por lo menos 40% o más de población evangélica en la población total, que son Brasil y Guatemala. Y uno como antropólogo jamás se le ocurría, sí, ¿de veras? ¿Los números cuentan? Estoy exagerando, pero nuestra tendencia es desconfiar de eso. Y que un demógrafo viera y dijera, bueno, antes de que digan que los partidos evangélicos van a arrasar en los países, los datos demográficos nos muestran que tiene que haber una población crítica mínima para que puedan llegar a tener una victoria a nivel nacional, como es el caso de Guatemala y de Brasil. Y eso ya da bastante que pensar, ¿no? Y el elemento del marco teórico también era muy interesante, dialogar con los científicos políticos que analizan datos. Por ejemplo, ellos utilizan mucho más las encuestas que nosotros. Nosotros no solemos utilizar tanto los elementos de las encuestas. Ellos sí utilizan muchas encuestas de opinión pública, ¿no? Y sus autores de cabecera son Almond y Verba. Bueno, yo no los conozco, pero sí me acuerdo que los he visitado tanto que, bueno, decía uno, bueno, por allí va la orientación. Pero era interesante en este diálogo y al final Grunberger hizo comentarios generales sobre todos los trabajos. Otro elemento que se me hizo muy novedoso, muy interesante, me llamó mucho la atención como el autor mexicano, era la inclusión de 3 artículos de Centroamérica: Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Panamá, 4. Y nosotros tenemos una orientación muy orientada de diálogo hacia el Cono Sur, con un fuerte desprecio hacia Centroamérica. O sea, muy pocos de nosotros hemos dado alguna conferencia en una universidad centroamericana y rara vez invitamos a los colegas centroamericanos. Y cuando una fundación alemana invitó a los centroamericanos, es que uno se da cuenta de este peculiar centrismo que tenemos los colegas mexicanos. Realmente no sabemos mucho de Centroamérica.
Y los datos de los 4 colegas centroamericanos son muy ricos y donde presentan una discusión muy importante con una participación muy distinta de los grupos evangélicos en Centroamérica. Desde el caso de Brasil, que tuvo 3 presidentes evangélicos, bueno, uno de ellos es medio borderline, ¿no? Uno de los presidentes guatemaltecos. Pero bueno, acaba de terminar Jimmy Morales. El caso de Centroamérica, donde Fabricio Alejandro llegó hasta la segunda vuelta electoral. El caso de El Salvador, donde atraviesa la cuestión política tan dividida entre ahí sí, derecha y izquierda, donde los evangélicos realmente no está muy claro hacia dónde pueden, se les permite ir. Y el caso también panameño, que es bastante complejo. Entonces, 4 análisis creo que es un elemento bastante rico y es una llamada de atención a la academia mexicana que realmente tenemos que tomar en serio a Centroamérica, ¿no? Que verdaderamente tenemos necesidad de tener un mayor diálogo con estos colegas. Otro elemento que quiero mencionar, porque es muy interesante, fue la dictaminación. La dictaminación, bueno, fue ciega, pero cuando me regresaron los comentarios, había elementos que ellos consideraban que mi estilo no era suficientemente académico y que había elementos valorativos que ellos iban a eliminar. Y curiosamente, estos elementos tenían que ver con aspectos que eran reales, pero que ellos consideraban que ponerlos en el artículo era dar un elemento valorativo. Como cuando yo cité que Hugo Eric Flores, en una entrevista con El Universal, dice que él es la persona más gay-friendly que había. Ahorita les voy a decir quién es Hugo Eric Flores. Ellos pensaban que me estaba burlando de él y lo quitaron. Y bueno, y él sí lo dije. Cuando yo escribí que el candidato a la Comisión de Cultura del PES, que era el cronista de la ciudad de Villahermosa, fue sustituido por un actor de telenovelas y organizador de espectáculos de strippers para mujeres, Sergio Mayer, también me lo quitaron. O sea, la realidad latinoamericana era demasiado. O sea, yo lo ponía simplemente relatando lo que había pasado. Yo no estaba inventando nada, ¿no? Pero les parecía a ellos que esos elementos eran como que estaba demasiado valorativo, que no sé, no eran irónicos, eran la realidad, pero se ve que para ellos la realidad desde Alemania esto era demasiado, ¿no? Y me eliminaron esa parte, no observaciones teóricas, sino partes que ellos consideraban que distraían. Cuando uno como latinoamericano dice, bueno, pero si esto es la pan nuestro de cada día, ¿no? Esto realmente sucedió, ¿no? Bueno. Entonces, el libro está publicado en Lima, Perú. Se puede bajar de internet. Yo todavía tengo algunos ejemplares, pero no, ya ahorita me quedan pocos. Y saqué una versión no censurada por el alemán en el último número de la revista Alteridades, que es un número sobre la antropología de las elecciones, y este artículo se llama Religión y Política en las elecciones del 2018, Evangélicos Mexicanos y el Partido Encuentro Social. Es más fácil de bajar y de Sí, es interesante. Sí, al final le hice más, le recuperé las partes censuradas y están integrados allí. No sé cuánto tiempo me queda, pero trataré de ser. Sí, bueno, voy a tratar de resumir bastante. Entonces, cuando yo hice el artículo de
de México, estábamos en plena campaña política y era un elemento muy interesante porque había llamado la atención la aprobación, la legalización del registro del Partido Encuentro Social, ¿no? Que era la primera vez que en la historia de México se iba a dar un partido con una clara orientación hacia la religión y del cual se decía que tenía una orientación abiertamente evangélica. Había mucho interés en ver el caso mexicano, porque México siempre se ha destacado en América Latina por ser un elemento muy singular. También, como dice Pérez Guadalupe en la introducción, hay dos países que notablemente son un modelo en sí mismos en Latinoamérica. Uno es Brasil y el otro es México. Entonces había mucho interés por ver cómo se desarrollaba el caso del PES. Y me quedaba perfectamente bien con lo que ellos solicitaban. O sea, por fin había un partido político evangélico que podía compararse con otros en América Latina. Como Rubén a ratito nos va a platicar la parte histórica, eso me permite a mí saltarla, brincarla. Y en la parte siguiente señalé el problema de la conceptualización de la política, que este es un elemento muy interesante. Varios nos pidieron trabajar también la cuestión de la cultura política. Yo lo trabajé desde el punto de vista de la antropología, no como politólogo. Y entonces hay una diversidad de concepciones sobre lo que es la política entre los grupos evangélicos mexicanos. También me voy a saltar la diferencia entre históricos, pentecostales y neopentecostales, que vienen en el artículo, pero no me da tiempo de desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, hay tres nociones sobre la participación política en los evangélicos mexicanos en general. Una primera es que la participación en la política es un elemento degradante, es un elemento terrenal, es un elemento sucio, es un elemento que llega a llevar a las personas a la corrupción, al culto al dinero, y es algo que tiene que evitarse. Inclusive hay conversos que participaban antes en instituciones políticas y dicen, no, yo ya dejé eso atrás porque ahora me dedico a los elementos de la religión. Esta idea de que la política es un elemento terrenal, sucio y corrupto, y que lleva a los elementos denigrantes. Pero hay otro punto de vista que considera que es importante participar directamente en los procesos políticos. Estos consideran que, como tal, es importante construir el reino en esta tierra. O sea, mientras que los que dicen que la política es siempre sucia y corruptora, apelan a nociones más bien milenaristas, y eso va a acabar cuando llega Dios, ¿no? Cuando como señala la Biblia. Estos otros dicen, no, el reino de Dios está en esta tierra y hay que construirlo aquí y ahora, ¿no? Y en estos grupos hablan la importancia de ser la luz que alumbra la oscuridad, en donde dicen, no, cosas van a cambiar cuando hay verdaderos, auténticos creyentes en los puestos políticos. Entonces, sí deben de participar, ¿no? Y luego hay una tercera que dice, bueno, ellos pueden participar en ciertas coyunturas. Cuando hay ciertas situaciones críticas, es necesario participar. Pero cuando estas pasan, ya no es tan necesario. Y aquí se forman lo que se llaman frentes políticos, que los frentes políticos se hacen por diversas ocasiones y después se desintegran. Algunos han sido frentes políticos por los derechos humanos evangélicos, particularmente en el caso de las expulsiones, y más recientemente en toda América Latina, la formación de frentes políticos por el derecho a la vida. Estos permiten a actores diversos unirse, a veces inclusive en el caso de derechos pro vida, con actores católicos, pero no se llevan. Simplemente es por la coyuntura. Se termina eso y todo el mundo se queda diciendo como que, ay, ¿y yo qué hago contigo? ¿No? Ay, no. Es un poco como algo que no es permanente, ¿no? En México, esta orientación tiene claramente un peso por varios símbolos
políticos, sobre todo por el símbolo del juarismo. El símbolo de Juárez es muy importante dentro de las distintas culturas políticas religiosas. En las culturas evangélicas es muy acentuado y se ve Juárez como la figura política que permitió la entrada de las iglesias evangélicas a México en 1860, cuando triunfan las leyes de la Reforma. Y por eso hay una apelación a Juárez que se nota mucho ritualmente, ¿no? En las ceremonias a Benito Juárez, que etnografiamos Raúl Méndez y yo, y donde estaba también Ariel, que se hacen anualmente en el Monumento a Juárez, se reúnen las distintas iglesias evangélicas para recordar este legado. Y el juarismo sí funciona como una ideología política que une distintos grupos, ¿no? A veces grupos, una vez más, coyunturalmente muy distintos, ¿no? Así como vemos que Andrés Manuel López Obrador continuamente apela a su juarismo, entendiéndolo a su manera, ¿no? Y otros actores lo interpretan de otra forma. Pero en el fondo todos apelan a la misma figura simbólica de la ideología juarista. Esto me permite ver, planteo yo lo más rápido que pueda, a la cuestión de los partidos políticos. Antes del PES, ¿cómo era la situación? Antes del PES, en los partidos políticos, el partido de preferencia de los evangélicos mexicanos en general era el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que se señalaba como representante del juarismo. Se ponía como el partido juarista por excelencia. Y el Estado laico era un elemento que durante mucho tiempo defendía el PRI. Y era un elemento importante y muchos evangélicos no estaban de acuerdo con los elementos del PRI, que eran de corrupción, de elementos vistos como tranza, pero era el menor de los males. Y era preferible seguir y votar por el partido oficial, porque además era visto como un agente neutral. En cambio, el Partido Acción Nacional era visto como un partido claramente de la derecha católica y que era visto como un partido que apoyaba a la institución católica y que como tal no era juarista ni respetaba el Estado laico. Hay un elemento que va a entrar aquí mucho con el PES, que es el primer intento de hacer alianza con estos grupos de derecha, pero tradicionalmente eran estos. Y por último estaba la izquierda, lo cual gozaba de cierta simpatía del lado de los grupos evangélicos, sobre todo subalternos, ¿no? Aquellos en zonas indígenas y también en zonas de movimientos urbanos, tenían cierta orientación hacia los grupos de izquierda, particularmente el PRD. Esto era sobre todo por la figura de Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas, que eran vistos como figuras de izquierda que eran juaristas y apoyaban al Estado laico. Y entonces se iban básicamente entre la mayor parte por el PRI, pero por un número sustancial iba por el PRD. Hace apenas 5 años este panorama cambia muchísimo con el surgimiento de la reforma política que permite la creación de nuevos partidos. Y aquí entran 2 partidos con registro nacional que van a cambiar mucho este panorama. Simultáneamente, estamos hablando de el PES, Partido de Encuentro Social, y Morena, que los dos obtienen registro a nivel nacional hace apenas 5 años. Vemos aquí en la parte central del artículo, voy a dar lo más rápido que pueda, ¿qué es el PES? El PES, el Partido Encuentro Social, fue fundado en 2006 en Baja California, originalmente como una asociación civil, con cierta afinidad electiva con el neopentecostalismo. El PES es fundado por el abogado catedrático cristiano protestante, neopentecostal, Hugo Eric Flores, que nació y creció en una familia evangélica perteneciente a la Iglesia de Dios. Hugo Eric Flores es un egresado de la Universidad aquí de la UNAM de Derecho, y de la Universidad de Harvard. Posteriormente tuvo muchos vínculos con una iglesia neopentecostal llamado Casa sobre la Roca,
cuyos dirigentes Alejandro Orozco y Rosy María Orozco tuvieron una cercanía muy fuerte con Felipe Calderón. Y esto fue un elemento muy importante, porque mientras todos los protestantes y evangélicos antes evitaban contacto con Acción Nacional, el matrimonio Orozco tiene un puente con el calderonato. Y durante esta época, este matrimonio dirige la iglesia Casa sobre la Roca, una iglesia neopentecostal muy fuerte de Ciudad Satélite, y ellos ocupan cargos en el gobierno de Calderón. Alejandro Orozco, el pastor, fue director del Instituto Nacional para Adultos Mayores desde el 2007 hasta el 2009, y Rosy María Orozco fue diputada federal del Partido de Acción Nacional de 2019 a 2012 y perdió como candidata a diputada en las elecciones estas últimas del 16. Y Rosy Orozco dirigió la Comité contra la Trata de Personas y es una persona todavía de bastante poder e influencia, ¿no? Y Hugo Eric Flores también ocupó el cargo de subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente de Semarnat, a la cual renunció al año por inepto, porque no tenía ni idea, pero es evidente que todos ocupan cargos y en un gobierno del PAN. Y los gobiernos del PAN fueron los que fueron abriendo espacios a los partidos políticos religiosos. Originalmente pensaba para los católicos, pero los evangélicos rápidamente se aprovecharon de esa situación, ¿no? En 2014, Encuentro Social obtiene su registro social como partido político nacional, el mismo momento que lo obtiene Morena, en este mismo grupo. Tiene bastante presencia en algunas partes del país, conocido por el apoyo que ha obtenido entre creyentes evangélicos, sobre todo neopentecostales y algunos pentecostales. Y supone que sus miembros son creyentes evangélicos, aunque ha evitado de que fueran pastores o ministros activos. Y ellos sí utilizaban también, yo he visto la propaganda que ellos daban, que de hermano vota por hermano, ¿no? El presidente del partido fue todo el tiempo Hugo Eric Flores, que también fue diputado federal 2 veces, y la orientación ideológica del PES es muy interesante. El partido le ha acusado de ser oportunista, porque bueno, empieza el PES con una alianza abierta con el PAN. Vimos que Hugo Eric Flores y el matrimonio Orozco estaban con el PAN. Y además, el PES participa activamente en las marchas contra el matrimonio gay y la adopción de matrimonios homosexuales, de la propuesta que hizo Enrique Peña Nieto en el 2016. Allí se hace una serie de marchas para derogar esta ley, en la cual el PES aparece como organizador junto con el Frente Nacional por la Familia, una organización provida de derecha católica, de exdiputados del PAN, ¿no? Y es interesante que Hugo Eric Flores nota, es el primero que hace este elemento, que creo que es bastante importante, por eso esta fecha es importante y le dedicamos un libro con Ariel a ese evento. Es el primero que forja la unión entre la derecha católica y la derecha evangélica. Él fue el primero que vio que esto podía darse. Y efectivamente la propuesta fue derogada. Entonces, uno de los elementos claves del PES es la defensa de la familia. Cuando todavía tenía registro, se señalaba como el partido de la familia mexicana. Así aparecía en la página. Y ellos decían que eran los voz de los sin voz. Y ellos señalaban que ellos eran liberales conservadores en lo económico, liberales en lo social. Así vienen en su página.
¿Qué significa eso? Bueno, es muy interesante. En lo social, su orientación es muy abarcadora, incluye muy ampliamente sectores subalternos, están divididos en una serie de comisiones que se parecen mucho a los ministerios de cualquier iglesia pentecostal. Había estos distintos movimientos sectoriales que incluían campesinos, obreros, empresarios, migrantes, discapacitados, jóvenes, mujeres, adultos mayores y familias. O sea, si uno conoce iglesias evangélicas, esto parece como una organización de ministerios, ¿no? Pero esto les permitía entrar en zonas donde normalmente muchas organizaciones sociales no llegaban, incluyendo los partidos sociales, apoyándose en una infraestructura de iglesias evangélicas. Llega el 2018, y cuando uno esperaba que el PES hubiera apoyado a Ricardo Anaya del PAN, desde el principio, Hugo Eric Flores señala su apoyo hacia Andrés Manuel López Obrador y señala su alianza con el movimiento de Juntos Haremos Historia, junto con el Partido de Trabajo, Morena y el PES. Y ahí quedó una gente, bueno, ¿y por qué hizo eso? Y no solamente eso, sino en el evento, que es en el cual comienza el artículo, en el evento donde postuló el PES a Andrés Manuel López Obrador, Hugo Eric Flores lo compara con Aarón, el hermano de Moisés, que dirige a los hebreos de Egipto a la tierra de Canaán. Y López Obrador no lo niega, no, al contrario, dice, vamos a hacer una nueva constitución moral y vamos a unir a México para todos, para creyentes y no creyentes. Y allí apenas era el comienzo. Después, mientras sigue la campaña y actualmente en las mañaneras cada vez ha sido más y más mesiánico López Obrador. A pesar de que en ciertos momentos creó mucha tensión esta alianza, hubo sectores que claramente vieron quién era Hugo Eric Flores, aunque él decía que en una entrevista al Universal que era la persona más gay-friendly del mundo. Se sabía cuál había hecho público sus posiciones y hubo representantes de Morena que pedían que por favor la alianza no se llevara a cabo. Sin embargo, se mantuvo. Y bueno, nosotros ya sabemos la parte histórica. Andrés Manuel López Obrador arrasa, gana un número sin precedente de votos, pero el PES, interesantemente, no logra el 3% del voto en ninguno de los distintos ámbitos, ¿no? Ni en la Cámara, ni en el Senado, ni en la votación general. No logra el 3% mínimo para obtener un registro. Había un anuncio que se daba mucho, ustedes ya lo acuerdan, ¿no? Vota por Andrés, vota por el PES. ¿Qué pasa? Los evangélicos no votaron por el PES. El pueblo evangélico no votó por el PES. El pueblo evangélico votó por Andrés, pero no por el PES. ¿Por qué? Sigue esta desconfianza que señalábamos antes. Todavía esta desconfianza de que, ¿y qué pasa cuando pones a un hermano allí? ¿Y qué tanto poder era dárselo al PES? Y hubo varios intentos del PES por ser. Curiosamente, el PES, a pesar de todo, tenía 55 diputados, a pesar de que no lograron esto. Pero luego el caso pasa al Instituto Federal Electoral y allí se señala que el PES irremediablemente pierde el registro y el Tribunal Electoral Federal posteriormente le quita el registro al PES. Esto lo deja sin recursos económicos, pierde el registro y sin bienes. Y hay una migración de los diputados del PES a otras agrupaciones políticas. Actualmente solo le quedan 20 y pierde las comisiones de la Cámara que había obtenido, se pierden, incluyendo, por ejemplo, esa de cultura que yo mencioné aquí, que me censuraron, cuando un diputado del PES, que era el cronista de la ciudad de Villahermosa,
es sustituido por Sergio Mayer, actor de telenovelas y de Chippendale, ¿no? Pero sí sucedió. ¿Qué le hacemos, no? Sí pasó. Se les quitaron las comisiones. Entonces, el PES queda descabezado. Y aquí yo puedo hacer un elemento muy interesante porque estaba escribiendo, pues prácticamente mientras estaba sucediendo los hechos, yo estaba escribiendo el artículo. Y ya cuando se dio la primera victoria de López Obrador, había gente que decía, no, ahora sí va a haber una bancada evangélica en México. Pero lo que yo señalo aquí, México no está listo para tener ni una bancada evangélica, ni un partido político evangélico ganador. ¿Por qué? Porque a pesar de todos estos elementos, no hay un voto evangélico en México, un voto evangélico unido en México. No hay. Los evangélicos desconfían y se dividen en estos distintos grupos. Entre los que dicen la política es corrupta, no, igual de corruptos son los políticos católicos, evangélicos, que ateos, no los queremos. Los que dicen sí, es bueno participar en la política y más vale que sea un evangélico el que esté allí. Y los que dicen no, pero solamente a veces mejor y mejor no. Y se nota que no hay este elemento. Y cuando se hizo la encuesta de sobre valores. ¿Cómo lo llaman? Sí. Encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México. Sí, la población evangélica encuestada en su mayoría desconfiaba de los partidos políticos. Todavía. Y también señalaban que preferían todavía un Estado laico, ¿no? Ahora, este es hasta donde llegó este artículo. Hasta allí llegó. Y ya han pasado otras cosas, ¿no? Ya para cerrar, yo creo que Hugo Eric Flores es un buen ejemplo de lo que Pérez Guadalupe en el libro llama un político evangélico, cuya orientación es primeramente como político y su orientación evangélica le da cierto paz. Pero en contextos muy adversos, estos no necesariamente ganan, ¿no? Y fue reemplazado después por un evangélico político, que es Arturo Farela de Confraternice. Pero ese es el artículo que viene, ¿no? Entonces eso lo voy a dejar para el artículo que viene y cómo hay este reemplazo entre los mismos evangélicos de diferentes actores. Y yo ya hablé demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Carlos. Yo rescataría varios puntos que creo que son muy importantes. El primero es que Brasil y México constituyen casos un tanto atípicos respecto del resto de América Latina y que por lo tanto vale la pena estudiarlos no solo por lo interesante que resultan sus trayectorias, sino además por lo que pueden aportar para comprender todo el fenómeno, todo el fenómeno, es que iba a decir de la política evangélica, pero ahí también es interesante discutir si estamos hablando de políticos evangélicos o de evangélicos políticos. Creo que es una distinción interesante y que hace mucha falta. Lo segundo que yo rescataría de este panorama que nos das sobre los grupos que piensan que la política es algo degradante, algo terrenal, algo en lo que no deberían de meterse, frente a otros grupos que opinan que al contrario, que justo para, moralizar la política habría que tener presencia evangélica, y un grupo más, quienes participan solamente en ciertas coyunturas o para ciertos temas y en otros no. Se me ocurre, por ejemplo, el Frente Nacional por la Familia, un ejemplo muy claro. Todo eso da cuenta de no solamente de la complejidad de las propias creencias y de la forma en la que se reflejan en la arena política, sino además da cuenta también de un error analítico que tendemos a veces a cometer en la academia, que es equiparar el hecho de ser religioso con el hecho de ser conservador, ¿no? Y entonces este recorrido que tú nos cuentas nos hace ver que ser religioso no necesariamente significa ser conservador y tampoco significa necesariamente apostar por un proyecto integrista, es decir, en donde la religión sea el centro de la organización política y social. Entonces, creo que eso es importante señalarlo. Y también señalar
la importancia que adquieren ciertas trayectorias personales, no por las personas en sí mismas, sino porque nos dan cuenta también de la estructura de oportunidades políticas y de las muchas deficiencias institucionales que hay en nuestro país actualmente que permiten la entrada de estos grupos a la agenda pública. Lo último que quisiera retomar y que me gustaría que pudiéramos discutir en un momento más, en una ronda de preguntas, es esto que decías al último, ¿no? Hasta ahora parece que no existe un voto evangélico en México. Y la pregunta es si ese voto podría eventualmente llegar a concretarse o si eso no va a pasar. O sea, si puede pasar como con el catolicismo, que no necesariamente todos los católicos votan por un grupo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena pensar si para el caso específicamente de México, pero en realidad de toda América Latina, tendríamos que pensar en el peso real del voto religioso, o si por la historia de México eso es un escenario que está completamente fuera de rango, ¿no? Digamos. Entonces, ya para no tomar el micrófono, tenemos espacio para un par de preguntas y comentarios. No sé si alguien del público quisiera. Por acá tenemos una, por favor. Adelante. Es un comentario. Mi nombre es Joel, soy estudiante de sociología y soy una apasionada en este tipo de temas. Quisiera yo comentar algo. Bien, aquí en México lo que pasa con las iglesias evangélicas y lo que me parece muy interesante es de que ellos tienen una diversificación de voto. Por ejemplo, en esta elección solamente se evoca la figura de Andrés Manuel, más no al partido, el famoso PES. Es donde se le dio más confianza a él porque tenía valores cimentados y creyeron que no más bien no creyeron, sino que se hicieron a la idea de que esa figura política, AMLO, estuviera más acorde a sus valores, más que en irse asociando con un partido que es el PAN. Segundo, aquí sí es muy importante que aquí en México como tal no hay un partido evangélico, lo hubo con el PES. Así de que en un futuro, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, igual hay algunos que se pudieran plantear de nuevo el hacer un nuevo partido con estos valores arraigados de las iglesias evangélicas. Tercero, aquí el escenario actual en Latinoamérica es muy plural, muy diversificado, y sí me pareció muy interesante que se dio mucho hincapié a la iglesia evangélica, no porque la iglesia católica no fuera lo importante, sino porque ese tipo de denominación cristiana, ha ido creciendo en los últimos años. Hay países que ya han rebasado el 40%, en el caso de los países centroamericanos. En Brasil tenemos una figura política que es muy controversial y que igual tiene su propia bancada evangélica. Aquí en México no se ha llegado, sí se ha llegado como tal, pero es una bancada sin sigla, porque el PES perdió su registro. Ahora se pretende normalizar otro partido que también tiene sus valores, el Encuentro Solidario. Yo desconozco si su programa sea el mismo al del PES, pero aquí lo más importante de todo ello es de que no sé si esto vaya a vulnerar el carácter laico del Estado o más bien hay como que mucha discrepancia. Y por eso digo, igual yo estoy muy interesado en este tipo de temática. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otro por acá y dos por acá. Gracias. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Betsaira, estudio Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues justo, a manera de comentario, ya que me llama mucho la atención la injerencia de los actores, de los modelos, la estructura y los estereotipos, así como la conducta social en el contexto de la agenda internacional, ¿no? Debido a que esta estructura se generaliza a partir de un sistema en donde se
gesta justo esta inserción de los partidos políticos a través de la toma de decisiones en el contexto internacional, porque justo mencionamos en esta parte o en la presentación del libro, los diferentes países que se ven involucrados para poder tomar decisiones, ya que van desde toda la región de América Latina, ¿no? Es muy importante conocer por qué el auge de la religión a manera de inserción en la estructura política y social, porque justo es una concepción de los recursos en América Latina que generan una transformación del ideal social a través de un discurso, ¿no? En donde se gesta poder y toma de decisiones, porque justo vemos como esta evolución en los debates, ¿no? Que se van dando a partir de la concepción de yo soy primero evangélico y después soy neo, y neo, y neo, y neo, hasta más no poder, ¿no? Porque se va reestructurando, porque justo hay una injerencia en donde se analiza cada vez más la participación de la actividad política, pero también en materia de los sentidos religiosos, de cómo se va a transformar esta moral a través de la política y de las organizaciones que se tienen como tal para poder darles un fin en el que se pretenda de algún modo decir, bueno, por un lado tenemos argumentos para decir que si vamos a reestructurar el sistema, puede ser a partir de la religión como una herramienta que permita hacer que las conductas sociales mejoren, ¿no? No que toda esta corrupción y demás se enfoque a la emancipación de los mismos, porque justo pretende tomar temas de relevancia política para poder generar toma de decisiones, pero ya por una vía más solidaria de cooperación, de actos en donde se tenga una participación por parte de todos los grupos evangélicos. Sin embargo, lo que me parece muy importante es que muchas de las veces se maneja como justo el socialismo, ¿no? Del siglo XXI. No nada más es un socialismo que se da así como así, sino que se le da esa connotación justo del siglo XXI, porque si lo vemos a partir desde el Foro de Sao Paulo, pues se garantiza el bienestar, etcétera, etcétera, pero se invierte demasiado y la gente le apuesta a este tipo de organización a través de una reestructuración de la misma, pero que no gesta de algún modo resultados, ¿no? Porque vemos cómo es la condición de América Latina y cómo es la condición de otros países o incluso continentes, ¿no? Vemos cómo es su desarrollo y a partir de qué políticas está teniendo apertura el sistema y cómo América Latina no le ha funcionado pese a tantas inversiones y que la sociedad se encuentra pues de algún modo en una incógnita, ¿no? Porque no sabe qué es lo que va a pasar y busca alternativas y pues mediante la religión plantea este tipo de acciones. Sin embargo, lo que considero importante es que la participación política de las religiones no siempre transforma el discurso, ¿no? Sino que lo plantea, pero de algún modo es solo el discurso y no va más allá de lo que realmente se necesita. Pues eso sería. Muchas gracias. ¿Tenemos otros comentarios? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Moa. Quiero preguntar, desde la disciplina que ustedes manejan, desde el ámbito académico, desde la sociología, desde la antropología, ¿cómo ven esta 4T y específicamente en la persona del presidente de la República? Si de veras creen que el presidente cree que el líder de los evangélicos o que todos los evangélicos son como Arturo Farela y que están pidiendo que haya esa opción de minimizar, de eliminar los matrimonios entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto, que sí les vayan a dar concesiones de estaciones de radio, de televisión, incluso puestos políticos en una diputación, puestos de elección popular. ¿Cómo lo ven desde sus respectivas ramas? Gracias. Buen día. A mí, Ariel, me pareció muy importante cuando alertás sobre la necesidad de evitar extrapolar, ¿no?, experiencias en Latinoamérica como si fueran lo mismo, ¿no?, o asumiendo escenarios similares cuando son muy distintos, ¿sí? Me parece que es una alerta importante porque uno lee muchas veces esta generalización,
digamos, de hablar de Latinoamérica como si fuera una totalidad discernible en este tema y claramente no lo es. Entonces esto me lleva a pensar en cómo qué criterios se podrían utilizar para hacer estudios comparados, porque al mismo tiempo sabemos de la riqueza que tienen ese tipo de estudios, pero desde ya hay que establecer parámetros para poder hacer esos estudios comparados. Entonces, este pensamiento me fue llevando a, bueno, ¿cuáles serían esas preguntas estructurantes, ¿no?, de algún estudio comparado? Y son varias las que se me vinieron a la cabeza, no voy a mencionar todas, pero una de ellas es, ¿cuál es la relación, y esto lo pregunto específicamente respecto de México, cuál es la relación entre la Iglesia Católica y los evangelistas? Porque claramente la relación entre la religión predominante en un país va a variar, ¿no?, en su vinculación con otras religiones de país a país. ¿Sí? Va a ser muy distinto un caso como Argentina, donde la Iglesia Católica está avalada como un actor político privilegiado por el artículo 2 de la Constitución. Va a ser muy distinto en México, donde no existe ese aval constitucional de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, me parece que una pregunta importante es entender cuál es la relación entre las iglesias evangelistas y la iglesia predominante, mayoritaria en nuestra región. Muchas gracias. Pues si les parece, seguimos. Sí, claro, adelante. Un breve comentario que es, esto es algo que por ahí pensamos mucho. Yo me saludo con dos sombreros, el de antropólogo y el de sociólogo, pero aquí hay un problema para los sociólogos, que es medir los fenómenos sobre la variable dependiente. Entonces uno siempre va a encontrar algo porque lo está buscando. Entonces quiere medir derecha y evangélicos y yo siempre va a encontrar evangélicos de derecha. Y si yo quiero medir evangélicos y antiespecismo, yo les puedo jurar que voy a encontrar, aunque ustedes crean que no. Y evangélicos queer también. Entonces, me parece a mí que cuando nosotros estamos estudiando esta confluencia entre ciertas formas de politización, que no son cualesquiera, sino que tienen que ver con un proceso de radicalización de los conservadurismos en América Latina, que eso, digamos, incluyendo lo que dice Luciana, perdón, Laura. Mi hermana es Luciana. Perdón. Incluyendo lo que dice Laura, de la no generalizar sobre América Latina, nosotros deberíamos tener en cuenta que del otro lado hay un proceso político muy importante y para no medir sobre la variable dependiente y no poner todo en los evangélicos, hay que tener en cuenta las características del proceso por el cual aparece un conservadurismo relanzado y más fuerte y que no es patrimonio exclusivo de los evangélicos, porque también se están radicalizando las derechas laicas, cristianas, evangélicas, católicas o del tipo que sea. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, digamos, el proceso que ocurre del otro lado, que es el de radicalización de los conservadurismos. Y ahí yo tomo algo que observó muy bien Carlos, que es que la referencia a Almond y Verba para discutir la politización evangélica es insuficiente. Porque Almond y Verba son una bibliografía que discute los procesos de la politización y de la cultura política en términos que están anclados hace 40 o 50 años, ¿no? En términos de teoría sociológica y en términos de dinámicas políticas. Almond y Verba hablan de cultura política, que ya no es un concepto que ni siquiera use la politología contemporánea. Bueno, y ese es un problema que tenemos nosotros, los especialistas en ciencias sociales de la religión, que es que no estamos considerando el otro lado de la cuestión, que es, bueno, ¿qué está pasando con la política? Porque por ahí encontramos más evangélicos de derecha, porque en realidad todo el mundo se está yendo a la derecha. Entonces, ¿por qué nos vamos a asombrar de encontrar evangélicos de derecha? ¿No? Es una observación más bien metodológica. Muchas gracias. Pues, si les parece, seguimos el mismo orden. Primero Ariel y luego Carlos. Ok. ¿Les parece bien? Gracias. Pues no pensé que esta presentación del libro meramente se convertiría en un espacio más amplio, ¿verdad? Pero empezaré como al revés, ¿no? Lo que dice Pablo es cierto.
Sí hay una derechización, pongámoslo así, entre comillas, ¿no? De estos sectores políticos y de la sociedad, creo que en general, ¿no? Y me parece que obedece mucho también a una, pues no sé si decir crisis, pero sí una confrontación con un orden social diferente que se está atravesando a nivel general o mundial, ¿no? Es decir, las nuevas formas de convivencia social, como los matrimonios igualitarios, la posibilidad de adopción, lo que implica es una ruptura dentro de un orden simbólico social sobre el cual se sentaba la propia sociedad, ¿no? Este esquema binario hombre-mujer, el asunto de la familia solamente en un hombre-mujer es un orden social. Cuando se desquebraja este orden y se trata de imponer o se busca políticamente al menos justificar y apelar hacia otras formas de convivencia social y humanitaria, pues desde luego que hay una ruptura ahí, ¿no? En términos de la sociedad en general, ¿no? Los propios individuos, ¿no? Hay un fuerte proceso de socialización de orden social en el cual no todos están dispuestos a atreverse a ponderar otros órdenes sociales frente a este, ¿no? Eso hay que también decirlo muy claro, y que atraviesa desde luego a los propios políticos, o a los propios líderes incluso, ¿no? Porque tampoco están exentos de este tipo de aspectos, ¿no? Porque también tienen creencias, porque también han sido socializados en aspectos así, ¿no? Con lo que dice Oscar, antes Laura, la relación entre católicos y evangélicos en México ha sido muy confrontativa desde los inicios del protestantismo en México, en los años 70 del siglo XIX, en el cual ha habido casos de intolerancia, casos de pugnas, de violencia. Ya lo mencionaba Carlos, en los 70 hubo expulsiones masivas de evangélicos de comunidades indígenas, ¿no? En los años 40 también en México hubo una fuerte campaña, llamada Campaña en Defensa de la Fe, si no me equivoco, que lo que pugnaba era erradicar de alguna manera esta intervención yanqui, gringa, protestante, ¿no? ¿Esa campaña estaba en manos del Estado o era de manos católicas, de la Iglesia Católica, con, digámoslo así, la uniencia del Estado por omisión, al fin de cuentas, ¿no? Sí. Es decir, bueno, mientras no sobrepase los límites, de alguna manera se toleraba esa intolerancia religiosa, ¿no? Entonces ha sido conflictiva hasta los 70, todavía los 80 con todas las expulsiones, ¿no? Y todavía algunos casos hay de intolerancia religiosa en México, ¿no? Entonces eso es a nivel como más del ámbito comunitario. A nivel institucional lo que hay son diálogos, a nivel liderazgo lo que hay son diálogos y de alguna manera buscan o se trata de ahí pues de establecer puentes de comunicación, ¿no? Pero sobre todo creo que sí ha sido una relación de pugna y una relación pues de intolerancia al respecto, ¿no? Y bueno, eso por otras cosas que igual se pueden ir abordando ahí, ¿no? También es muy importante lo que mencionas. Creo que para realizar estudios comparativos se debe de ir acompañando con preguntas que sean transversales a todo el resto de América Latina, ¿no? Pues esa es una tarea que hay que hacer. Hay que hacerla, ¿no? El libro da muchos muy buenos aportes para empezar a hacerlo, ¿no? Es lo bueno, vamos avanzando en esto, ¿no? Se va avanzando y hay que seguir, ¿no? En este aspecto. Lo que menciona Oscar, no sé, no sabría dar una respuesta, la verdad, ¿no? Me parece que AMLO pasa, a pesar de que ha sido o de que ha ido a muchas partes del país, de que él mismo ha dicho que lo ha recorrido a pie y ha ido a muchos lugares, ha escuchado a la gente, no deja de ser un político, ¿no? Y como político, y en el ámbito de la política, siempre se escuchan las voces locales, las voces del ámbito propiamente de los individuos a través de un tercero o cuarto, ¿no? Es decir, a través de aquellos que le llevan la información, etcétera, ¿no? No puede estar en todos lados, no puede escuchar a todos. Entonces creo que la versión o la imagen que tiene sobre los evangélicos es una imagen pues, incompleta en ese sentido, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Porque de alguna manera hace caso en algunas cosas, en otras cosas no hace caso a sus asesores, pero hace caso a algunas voces que le están
tal vez pasando determinada información de cómo son los evangélicos. No, creo que eso es lo que veo, ¿no? No sabría cómo más pensarlo, ¿no? ¿Betsaida o Betsaira? No. ¿Betsaira? Ok. Desde luego creo que el auge de la religión en esta estructura política y social es un poco lo que ya mencionaba, ¿no? Lo que lo posibilita y lo que lleva a involucrarse y porque la sociedad busca alternativas en lo religioso es efectivamente porque atravesamos, creo yo, un proceso sí de desconfianza y legitimación de las instituciones del Estado, ¿no? Y casos hay muchos, a lo que vemos en Coahuila hace días, ¿no? O sea, es que el Estado ha sido sobrepasado en este y en muchos otros ámbitos, ¿no? Las religiones, sobre todo muchos grupos evangélicos, como ya ha mencionado también Carlos Garma en otros espacios, pues le han dado a la sociedad muchas formas, más que una religión, más que un sentido de vida, pues también les han dado un proyecto o han llegado ahí, a esas comunidades y a esos grupos donde el Estado no ha llegado, ¿no? Pienso, por ejemplo, la tesis de Samuel que hablaba sobre discapacitados en la luz del mundo, ¿no? O sea, tiene una estructura de atención hacia ese tipo de población vulnerable que el Estado no puede dársela, ¿no? Entonces, tienen una legitimidad y una confianza hacia la Iglesia que creo que están viendo hacia allá en el momento en el que el Estado, que debería hacer velar por el interés social, no lo está haciendo, ¿no? Yo lo noto un poco así, ¿no? Y esas crisis se pueden ver, o esas crisis institucionales del Estado se pueden ver no solamente en los grupos evangélicos, sino en otras religiosidades, e incluso religiosidades populares y marginales, ¿no? O sea, ¿por qué la gente le tiene devoción a estos cultos como la Santa Muerte, el propio San Simón, ¿no? Porque encuentra ahí formas, y en esto sí hay que ser muy durkheimiano, formas de solidaridad compartidas y comunitarias, que lo que hacen es dotarles de un sentido también, ¿no? O sea, las iglesias y esas religiones les están diciendo que sí son importantes, ¿no? Y están velando por su seguridad, por sus intereses, de un modo simbólico o real, pero no aquel que debería serlo del Estado, que se ha visto sobrepasado, ¿no? Y creo que ya son las preguntas. Yo creo que la de existir un voto evangélico en México, esa se la voy a dejar a Carlos, pero la necesidad de hacer trabajo de campo que decía Mariana, eso sí es importante, ¿no? Y igual, a todos nos pasa, ¿no? Tiempos institucionales, economía, o sea, no siempre hay la capacidad para destinar un mínimo unos 4 meses para hacer una estancia de trabajo de campo. Se deja sobre todo más a los estudiantes eso. Hay una cultura ya, no sé si cultura, pero sí hay una práctica investigativa en México de cubículo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Ya poco se hace trabajo de campo desde lo que yo veo, pero es necesario voltear y es necesario regresar a hacer trabajo de campo. ¿Qué se está construyendo desde las propias comunidades de fe, ¿no? ¿Qué se está construyendo todos los domingos en las iglesias? Pensando en el caso de los evangélicos, ¿no? ¿Qué se está predicando? ¿Qué se está leyendo? ¿Cómo se está platicando entre los creyentes? ¿Cómo se está construyendo ahí una noción de ciudadanía, un ejercicio político desde los propios espacios? Y esto solamente nos los va a dar un trabajo de campo profundo y etnográfico, ¿no? Al fin de cuentas, ¿no? Y en esto también, yo sé que a los sociólogos les gustan mucho las entrevistas y todos las hemos usado, pero eso lo puede dar más el trabajo propiamente etnográfico, ¿no? Ir con la gente, estar con la gente, ver qué platicar con ellos directamente, ¿no? En eso creo que sí es muy necesario hacerlo, ¿no? Hoy lo tenemos que hacer, porque si no, nuestro ejercicio de comprensión solamente va a ser o por fuentes periodísticas o por las fuentes de los liderazgos evangélicos, ¿no? Pero no por el asunto concreto, los individuos creyentes de a pie, que también están siendo importantes ahí, los estamos dejando de lado, me parece. Muchas gracias. Carlos, por favor. Bueno, muy interesantes preguntas. Voy a empezar con lo de Oscar, que es bien interesante. Es bien difícil ubicar, inclusive con respecto a la religión, si AMLO pertenece o no a una religión, se ha discutido varias veces. Él ha habitado
ubicarse específicamente en uno, es político. Él se ha cuidado de eso. Alguien lo caracterizó como un evangélico de closet, como un evangélico que no quiere salir y decir abiertamente. Ciertamente aparece como un evangélico mal socializado, porque sus citas a veces no son totalmente atinadas. Un evangélico sería más cuidadoso en la manera de citar, pero sí cita mucho a la Biblia. Y se ha ubicado en varias entrevistas como cristiano, nada más como cristiano. También ha sacado en su cartera las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo, pero si uno va a creer que es con eso él es católico, bueno, pues es bastante simple. En sus primeros rituales de la toma de posesión, retomó muchos elementos New Age, pseudo-indígenas, cuando un antropólogo que había trabajado en pueblos indígenas, se notaba que era una pura escenificación, según criterios New Age, y posteriormente ya no lo ha vuelto a hacer. Él en sí es muy eclético, pero como elemento político, él ha buscado crear intermediarios de los grupos religiosos que él considera que él puede dialogar con ellos y que representan a la institución política que no ha dado buenos resultados, ¿no? Que es un poco como cuando en los imperios coloniales ingleses le decían a los africanos: a ver, ¿quién es tu líder? Tráemelo. No, yo quiero hablar con un líder. Y ustedes búscanme un líder, ¿no? Porque con él quiero hablar, ¿no? Y ha ubicado a diversos actores evangélicos tratando de convertirlos en representantes del pensamiento de los grupos evangélicos. Primero fue Hugo Eric Flores y el PES, pero después se vio que no tenía realmente representatividad, y muy rápidamente, cuando se quemó el PES y Hugo Eric Flores, lo sustituyó Arturo Farela y Confraternice, y fue en esa famosa foto en Palacio Nacional de los 20 pastores y una esposa, ¿no? Y AMLO, ya saben cuál, ¿no? Esa foto, ¿no? Y que eran representantes de Confraternice, y se notó también en el evento de Tijuana, que fue en mayo, si me acuerdo bien, en donde invitó a hablar a Arturo Farela de parte de la población evangélica, como líder evangélico, y a Alejandro Solalinde como representante de los grupos católicos, ¿no? Logrando la irritación de ambos grupos. Ya muy rápidamente ha respondido la Conferencia Episcopal Mexicana Católica que ellos no están dispuestos a avalar una posición política específica. Ahora, cuando eran los gobiernos del PAN sí lo estaban, pero ahora ya no. Ahora ya son elementos laicos, y un poco quemaron a Alejandro Solalinde. Y también lo mismo pasó con Farela. Él se propuso como representante de los 37 millones de evangélicos que él se imaginó, un número fantástico, ¿no? Que quizás solo Helio Masferrer se lo dio. Y recientemente ha habido varios grupos, frentes evangélicos o interecuménicos, que han señalado abiertamente que Arturo Farela no los representa, que no representa a la población evangélica en su conjunto. Inclusive se han reunido con Olga Sánchez Cordero y con ¿mande? Gracias, sí, con Monreal, y le han dicho: somos plurales, aquí hay varias voces, no son nada más la de Arturo Farela, ¿no? Y entonces allí se le ha bajado el protagonismo a Farela cuando se quiere mostrar que hay esta diversidad de actores.
algo que hay que considerar es la cuestión del tiempo. Faltan 5 años del gobierno de Andrés López Obrador y de Morena. Y en 5 años pueden pasar muchas cosas. Yo creo que si va a regresar el PES como partido, que ni siquiera tiene que cambiarse de nombre, ¿no? Como Partido Encuentro Solidario. Yo creo que sí van a aprender de sus errores. Tienen tiempo, tienen esa ventaja, tienen el tiempo para poder aprender de sus errores y van a recuperar el registro. Si vamos a tener Hugo Eric Flores Reloaded o si va a haber otro, no sé. Ahorita está como superdelegado en el estado de Morelos y está bastante activo. Yo no digo, esto ya es un artículo histórico. El PES ya perdió el registro. No sé si eso significa que en el futuro no pueda haber en algún momento un partido evangélico. Yo no me aventuraría a decir que no. Simplemente en este momento no funcionó. Pero más adelante faltaría por verlo, ¿no? Y yo creo que todavía va a ser la discusión importante sobre iglesia y las iglesias y el Estado. Y creo que una parte de la novedad es ver este papel tan importante que ahora tienen durante este momento las iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales y neopentecostales, que antes no lo tenían, ¿no? Y es muy interesante verlos actuando públicamente. Ese elemento sí es novedoso, aunque se quemen y aunque luego son cartuchos quemados, pero vuelven a hacerlo. Eso es muy interesante verlo que está pasando ahorita, en este momento. Como bien dijo Ariel, y que le hemos señalado otras veces, no es la primera vez. También participaron muy activamente los grupos evangélicos en determinados momentos históricos, pero siempre estaban limitados por las administraciones. Recordamos durante la época de Obregón y Calles la gran participación de intelectuales evangélicos del protestantismo histórico. Recordemos Aaron Sainz, Moisés Sainz, Andrés Azuna, Alfonso Herrera, ¿no? Pero ese periodo terminó y posteriormente entró ese letargo, que no sé si Rubén va a hablar de eso, entonces no me voy a meter mucho en ese tema, pero históricamente ha pasado y ha sido limitado por la cuestión de las distintas administraciones, ¿no? Hay una relación muy interesante del catolicismo con las iglesias evangélicas, sí quiero un poco mencionar eso. Es bien interesante. Tradicionalmente han sido totalmente opuestos. Oficialmente, la Iglesia Católica siempre se refería a ellos como sectas, ¿no? Y inclusive a veces hubo un representante del Vaticano en México que los llamó moscas, ¿no? Pirilloni, ¿no? Y ha habido un rechazo muy fuerte. Lo que es interesante, que eso sí fue un logro de Hugo Eric Flores, buscar esa alianza entre la derecha católica y la derecha evangélica, que solo duró ese tiempo, ya después desapareció, ¿no? Porque Varela no lo tiene. Varela es old school. Él no confía en la Iglesia Católica y no busca hacer una alianza. Pero además su antiintelectualismo que comparte con AMLO es muy fuerte en desconfiar de elementos teológicos. Y en cambio, Hugo Eric Flores sí vio esa alianza posible entre las dos derechas. Se había intentado del lado de las izquierdas, se había intentado la izquierda católica de Teología de Liberación con la izquierda evangélica. Pero eso fue demasiado difícil, porque ninguno de los dos eran aceptados por el grupo, ¿no? Y la alianza entre las izquierdas religiosas no sobrevivió, no tuvo.
Y en cambio, la alianza del lado de las derechas sí fructificó, y como señala allí Pérez Guadalupe, eso sí vamos a ver más en el futuro. Sí vamos a ver más este elemento de buscar estas... Pero son alianzas coyunturales. Dicen acá también, alguien mencionó en el texto, son alianzas contra natura, que es un poco como cuando después de una fiesta de repente despiertas y estás, ¡ay! ¿Y tú qué? ¿Yo qué hago con tu cama? ¿Y tú qué hago contigo? ¿No? Y bueno, órale, pues ya pasó, ¿no? Pero de allí a pensar que de allí va a salir un noviazgo y un matrimonio, esa es otra cosa. Son alianzas momentáneas, no se quieren, no se llevan. Ese es el problema. O sea, esas derechas a lo mejor pueden estar juntas en un frente en un determinado momento, pero esas alianzas no son contra natura. Es muy difícil que vayan a poder fructificar. ¿Mande? ¿Por qué no pueden? Porque no se llevan. ¿Pero por qué? Porque son opuestos. Porque son opuestos. ¿Cuál es el interés que hace que no pueda fructificar esa alianza? Sus grupos desconfían demasiado del otro más allá de una alianza coyuntural. Es demasiado de pedirle a las congregaciones evangélicas que ahora los católicos son buena onda y que no los van a discriminar y que no los van a matar y que no van a expulsarlos. Sobre todo después de esa historia que ustedes citan en México. Sí, en México, claro. En México. Después de todo eso lo que ha pasado, es muy difícil hacer borrón y decir, ahora vamos a ser cuates, ahora vamos a ser amigos, ¿no? Que era un poco la tirada en la época de Calderón, cuando estas iglesias neoevangélicas surgen. Esa es la diferencia que señala Pérez Guadalupe, que es cierto, de México con respecto a otros grupos. En Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, sí funcionó la alianza de las derechas. Allá sí pudieron encontrar puntos comunes entre evangélicos de derecha y la Iglesia Católica de derecha. En México no han podido. O sea, hay demasiada sangre de por medio, hay demasiado que ha costado, ¿no? Entonces, no se ha podido, y creo que ese es el problema, que eso no implica que ese es un peligro grande. Eso no implica que estos frentes pro vida no pueden funcionar bien en el corto plazo y tener un impacto. El hecho de que no puedan funcionar a largo plazo no implica que a corto plazo sí lo pueden hacer. Sí pueden hacerlo a corto plazo. Y sí pueden detener ciertos proyectos siempre en momentos. Porque en la cuestión política, con muchas cosas, hay que ver que hay elementos, metas de corto plazo y metas de largo plazo. A lo mejor la alianza de las derechas no es factible a largo plazo, no te va a obtener una bancada permanente, pero sí te puede echar atrás una ley. Que esa fue una parte de la elección, por ejemplo, de Costa Rica, que se ve en el artículo sobre Costa Rica. La alianza alrededor de Fabricio Alejandro funcionó hasta cierto grado y lo permitió llegar a la segunda vuelta electoral. Pero cuando ya iba en serio, ya los católicos dijeron, no, pero mire, esto de apoyar un cantante evangélico para presidente, quién sabe cómo nos va a ir. Y además porque criticó a la... Y se le ocurrió criticar a una virgen. Y ya después la alianza no permanece. Pero ojo, lo que hay que ver es que estas alianzas sí pueden funcionar a corto plazo. Eso sí puede, ¿no? O sea, es posible despertar en la cama con alguien y decir, órale, ya estuvimos, ya ahí muere, ya, no, de aquí no va a salir nada, pero qué rico estuvo la noche, ¿no? Pum, 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 y ya, se vamos, todos nos olvidamos. Pueden hacer eso. O sea, pueden tener objetivos a corto plazo que pueden tener. Y claro, estoy de acuerdo con Pablo. Esto es algo que hay que verlo con la derechización general y vamos a ver la respuesta que sigue después del gobierno de AMLO. Va a venir una derecha bien cabrona de aquí a 5 años. Y ya hablé demasiado. No, está bien, perfecto. Muchísimas gracias a ambos por su intervención. Ha sido un diálogo muy interesante que me deja con muchas reflexiones que me gustaría retomar más adelante en este mismo espacio. Así que muchas gracias a ambos. Un aplauso, por favor.